Regresamos a Punto y Contrapunto. Hoy una comisión representante de la caravana migrante que el domingo llegó a la Ciudad de México se reunió con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Irineo Mujica, líder de la organización Pueblos Unidos Migrantes que acompaña a la caravana y participó en esta reunión, dijo que hay voluntad para que esta caravana se disuelva en la Ciudad de México. Mujica afirmó también que los migrantes piden visas humanitarias renovables con valor jurídico y residencias permanentes. La comisión de la caravana solo se reunió con representantes de la CNDH, aunque ayer el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que la reunión sería con funcionarios de su administración para saber cuántos días se van a quedar en la ciudad y qué actividades realizarán. La caravana está integrada por 321 personas, 75 niñas y niños, que por el momento están en el albergue La Casa del Peregrino en la alcaldía Gustavo Amadero. El pasado 25 de octubre, migrantes retenidos en Chiapas partieron hacia la capital del país para solicitar asilo. Otros desean continuar su camino hacia los Estados Unidos sin que sean perseguidos. Durante el trayecto, varios regresaron a Chiapas con la promesa de las autoridades migratorias de darles visas humanitarias y otros fueron deportados. Bien, empiezo este bloque ahora contigo, Alfredo. El lunes hablábamos en este espacio sobre la llegada de esta caravana migrante a la Ciudad de México, la promesa del gobierno capitalino para entablar un diálogo con ellos. Hoy vimos este encuentro por lo pronto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo lo viste? Y también la movilización que se registró la tarde de ayer de un grupo de estos migrantes frente al Instituto Nacional de Migración. Déjame empezar diciendo más de los presentes en este diálogo, recalcar las ausencias, ¿no? Porque yo insisto, y lo decía el lunes, la Secretaría de Gobernación está prácticamente desdibujada en el tema migratorio. Está desdibujada desde que Trump nos presionó como nos presionó con la amenaza de los aranceles y tornamos la política migratoria una política de persecución con militares. Ya les decía yo el lunes que el primer titular del Instituto Nacional de Migración de este gobierno, que se fue justamente por ver que se estaba militarizando la seguridad pública y que esto iba a alcanzar la agenda que tenía él construida con funcionarios que iban a ser parte de la Cuarta Transformación, que lo que vimos al inicio, de hecho, del gobierno en 2019 fue esta bienvenida, ¿no? Estas puertas abiertas realmente donde estaban ahí la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, estaba el propio ex titular del Instituto Nacional de Migración, y era un tono absolutamente distinto al que vimos y contrastaba precisamente con lo que acabamos de ver meses antes, cuando en el fin del Peñato, en la caravana de octubre, noviembre del 2018, a los migrantes se les recibió como ahora se les sigue recibiendo. Entonces, primero resaltar eso. Hubo un cambio evidente cuando lo de Trump y cuando la militarización de la seguridad pública, la creación de la Guardia Militar, que no es civil, y a partir de ahí la Secretaría de Gobernación está completamente desdibujada. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, pues parece que se quitó el último mote de la subsecretaría, porque sencillamente no aparece ante tantas vejaciones, ante tantas violaciones de derechos humanos que hemos visto. Y yo recomendaría leer el hilo o los últimos tweets que subió Maggie Núñez, que la encuentran como @MaggieNC. Que es una activista que ha acompañado, me consta, a las personas migrantes desde hace ya muchísimos años, y desmiente punto por punto lo que Martí Batres estuvo informando hace un par de días sobre este supuesto diálogo y esta información. Como nos decía ayer, se les estaba informando a la caravana entrante a Ciudad de México en la Basílica, que quería llegar a la Basílica de Guadalupe, cómo hacerlo, ¿no? No se le estaba informando. Evidentemente hubo un cerco de granaderos, de los granaderos que ya no existen, según Claudia Sheinbaum, y las autoridades del gobierno de Ciudad de México no entablaron diálogo ni con la caravana, no entablaron diálogo ni con la iglesia. Maggie nos dice punto por punto que fueron precisamente las personas migrantes y sus representantes quienes hablaron con la iglesia para poder pasar. Entonces, por lo tanto, no se retomó jamás el diálogo que nunca hubo, y que fue la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México quien medió para retirar el bloqueo y otorgó los camiones para poderse transportar. Entonces,
pues es la administración de una tragedia más, ¿no? Me parece que nos ha acostumbrado este gobierno a administrar el horror y, por supuesto, y lamentablemente, el horror también lo viven en este infierno de país las personas que intentan huir de sus propios infiernos. A ver, Julieta, ¿cómo ves este tema tú? Alfredo dice, pues a nivel local no ha habido el diálogo que prometieron las autoridades capitalinas y a nivel federal hay una Secretaría de Gobernación ausente. ¿Lo ves así o qué decir de la respuesta de las autoridades y desde luego de la protección que se les debería dar tanto a nivel local como federal a las personas migrantes que están en la Ciudad de México? Pues en primer lugar decir que no me sorprende lo que dice Lecona, lo he visto repetir una y otra vez lo mismo en cada uno de los programas y creo que se han quedado ya sin argumentos porque desconozco si milita en un partido, pero definitivamente juega al hacerle caldo gordo a la oposición. En primer lugar, decirles que la Guardia Nacional es una policía civil y es momento de que entiendan esta nueva configuración de la seguridad nacional en este país. Hay que entender que en el contexto de México, que es un país de origen, tránsito y destino, pues los flujos migratorios son muy elevados. Hago hincapié que los migrantes no desean ser migrantes, es decir, nadie quiere salir de manera forzosa de su tierra, es una consecuencia de las faltas de oportunidades en sus países de origen, y en cambio México también está haciendo una nueva perspectiva de atención a los flujos y al proceso migratorio. En primer lugar, hay dos pilares ahora. Número uno es, por ejemplo, la atención a las causas que generan la violencia y que genera la migración, y por ese sentido se están implementando los programas, por ejemplo, Sembrando Vida, que son directamente para apoyo a los gobiernos y a los nacionales de El Salvador. La estrategia ahora que se va a impulsar, que es la de Sembrando Oportunidades. Y por supuesto ya se ha otorgado el estatus legal, por ejemplo, a más de 15,000 personas extranjeras en México, y los diálogos están abiertos en todo el país. Lo comenta una persona que reside en la frontera de Baja California. Los gobiernos han estado plenamente abiertos a la recepción de los flujos migratorios y además con la nueva apertura de albergues en todos los municipios de frontera para que las personas tengan una estancia digna y un espacio seguro para que puedan hacer sus trámites propios de residencia. Y además se está impulsando en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas una nueva legislación o un nuevo mecanismo que les permita incluirse en la fuerza laboral mientras ellos estén haciendo sus trámites de residencia, porque el enorme problema de la migración, en especial en países fronterizos donde están detenidos sus trámites, es que no pueden laborar mientras no tengan los trámites concluidos y las residencias aprobadas, que es lo que se está buscando ahora, que en ese proceso puedan adquirir una forma de trabajo temporal, porque en la frontera tenemos sobreoferta de empleo. A ver, Lisa, estoy segura que vas a tener contrapuntos en el tema de la Guardia Nacional, quizá, y de su papel en el país, pero sobre la caravana migrante, ¿qué decir de lo que hemos escuchado? ¿Qué reaccionas a lo que dicen Julieta y Alfredo? Y efectivamente, parte de la caravana migrante pues exige entre sus demandas un diálogo con las autoridades federales y no solamente locales. Desde luego que se deje criminalizar al contingente y que por fin se pueda resolver su situación migratoria en nuestro país. ¿Cómo has visto su llegada a la capital? Sí, yo creo que por respeto justamente al caso de los migrantes tenemos que circunscribirnos a ese tema. Yo invitaría a que viéramos, por ejemplo, todos los reportajes que ha estado haciendo y entrevistas de viva voz que ha estado haciendo el periodista Alberto Pradilla, que él ha estudiado desde hace muchísimos años los fenómenos migratorios, particularmente de las caravanas centroamericanas, de personas que provienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, ¿no? Y pasan por el territorio nacional con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Y ahí creo que hay por lo menos 3 elementos de análisis. El primero es efectivamente las autoridades migratorias en términos administrativos de procesamiento de las solicitudes de refugio, de asilo o incluso de la protección para poder transitar sin ser molestados durante su paso por el territorio nacional hacia Estados Unidos, pues tienen pocos recursos. Discutimos en esta mesa, te acordarás, Mariana, hace no tanto,
tanto tienen todavía menos recursos asignados y tienen tan poco personal que pues prácticamente tienen el 10 o 20 veces más trabajo del que hace 2 o 3 años tenían. Y por lo tanto los trámites se vuelven infinitamente más lentos. Esto es importante porque en el momento en el que las personas quieren hacer esto por la vía institucional y se encuentran con procesos larguísimos en México, enfrentan un segundo problema que él retrata muy bien, que es justamente la persecución, ya de las autoridades migratorias como policía migratoria o efectivamente de las fuerzas del orden como podría ser la Guardia Nacional en operativos generalmente de noche que terminan pues en la acumulación, ahora sí, de otras decenas de miles de quejas en contra de la autoridad migratoria y de seguridad mexicana por el maltrato, por las privaciones a las que son sujetos, sobre todo en los menores de edad, ¿no? Las privaciones ilegales de la libertad y el hecho de que son repatriados o reasignados dentro del territorio nacional en ciudades sumamente peligrosas donde son revictimizados o son expulsados del territorio nacional sin especificarles, por ejemplo, si están siendo simple y sencillamente expulsados o si se trata formalmente de una deportación y con qué repercusiones legales para su reingreso a México de manera legal, incluso ya no como solicitantes de asilo. Y la tercera cosa que expone muy bien en esos reportajes en donde Pradilla entrevista a todas estas personas que han estado en algún momento en una estación migratoria mexicana, que han sido parte de algún operativo o que están formando parte de una caravana que quiere este diálogo con las autoridades, pues es que sí. Hay un eufemismo que es muy lastimoso y que es particularmente insultante para ellos de la protección, del rescate, del acomodo, ¿no? Cuando en realidad pues lo que ellos viven son agresiones sí. muy puntuales por parte de la autoridad. Y dos, creo que también es importante para que lo empecemos a debatir acá, también es el nuevo tipo de demandas que tienen. Ya no quieren las Bien. Tarjetas de tránsito y residencia temporal, quieren ya residencia permanente en México para poderse quedar aquí de manera definitiva. Eder, con este complejo proceso que enfrentan los migrantes cuando están en nuestro país, ¿qué esperar para este grupo de personas? Y les pido brevedad porque tenemos que ir a corte. También tengo que ir con Alfredo por alusiones personales muy brevemente. Adelante, Eder. Sí, a ver, Alfredo hablaba ahorita y de verdad me parece lamentable que utilizara este término de catástrofe, lo que sucedió, el enfrentamiento que sucedió con tragedia, perdón, el fin de semana con migrantes en la Ciudad de México. De las 4 personas que resultaron lesionadas en ese enfrentamiento, personas migrantes, porque policías fueron más de 20, 2 se lesionaron tratando de cargar las piedras para lastimar a los policías. No pongo en duda las aseveraciones que hace la activista que hizo cita Lecona. No sé, Martí tiene su versión, la activista que acompaña a las caravanas tiene la propia. Yo creo que al menos si hay un error de la Secretaría de Gobierno con respecto al nivel de interlocución. Ahorita hablaba Alfredo y ya en varias ocasiones ha comentado que dentro de las mismas caravanas migrantes hay distintos liderazgos y muchos de ellos están confrontados. Yo supongo que ahí hubo un error de la Secretaría de Gobierno de la ciudad en la interlocución para que se les pudiera explicar desde el principio a las personas que ya tenían habilitado un campamento y sin embargo ahí creo que el tema de fondo es si ya están buscando interlocución, si ya están buscando negociación, creo que puede haber un margen de acción muy importante con el gobierno federal a partir de que el presidente López Obrador ha insistido en que el tema se tiene que resolver desde la raíz. Ningún gobierno en la región ha puesto el tema en la mesa como lo ha puesto México y está cabildeando porque haya cada vez más recursos. Hoy se anunció un compromiso de más de $1 billón por parte de Kamala Harris en Estados Unidos para atender el problema de Centroamérica y creo que esa es la solución a la que se tiene que apelar. No hay intención de violentar los derechos humanos. Porque es Estados Unidos. Pero a ver, Alfredo, muy brevemente porque ya nos pasamos 2 minutos de este bloque.
Rapidísimo, el tragediómetro de Eder, pues que lo mida según yo, no dije que específicamente que el evento de la basílica o del impedimento del paso de la caravana ha sido tragedia, pero si hubo lesionados, pues está bien, Eder. Tú minimiza lo que sea. Y lo que dice la diputada, pues diputada, hubo golpeados, no sé si nada más por esta semana, sino por años, desde hace años, desde que yo trabajaba con una senadora de Morena en el Senado. Llevamos la primera semana de migración en el Senado y llevamos tantas iniciativas al Senado, ahí se me decía que era de Morena. Entonces, digo, si me sigue escuchando lo mismo es porque nada ha cambiado, porque la tragedia es que llegaron ustedes y no hicieron absolutamente nada, o más bien traicionaron lo que dijeron que iban a hacer. Y contra eso no puede decir nada y por eso no dijo. Pues ojalá que se haya un acuerdo como se ha prometido con los migrantes por parte de las autoridades federales. Tenemos que hacer una pausa. Familiares de personas desaparecidas han sido víctimas de una empresa que les pide muestras de su ADN con la promesa de ayudarles a encontrar a sus desaparecidos. Hablaremos sobre esta investigación cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.